Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a este espacio desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Yo soy Gina Cardona, coordinadora de extensión de la facultad, y agradecemos a cada uno que se hayan conectado a este espacio. El día de hoy estaremos con la charla Las recesiones económicas en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, y la crisis de la democracia capitalista frente al COVID-19. Hoy nos acompañará el profesor Carlos Eduardo García. Él es abogado, magíster de Derecho Económico de la Universidad Externado, especialista en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior de la Universidad de Rosario. También es especialista en Pedagogía e Investigación en el aula de la Universidad de La Sabana. Ha trabajado en la DIAN, desempeñando diferentes cargos. En el sector privado fue director jurídico del consorcio Neleconar y en la actualidad es el director del bufete de abogados Global Legal Solution. Profe, bienvenido, muchas gracias por sumarse a esta estrategia de extensión y de comunicaciones, y le doy la palabra. Gina, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias primero a la universidad nuevamente por abrir este espacio, por permitirnos a todos los profesores de la facultad y a expertos que hablemos de estos temas tan importantes que tienen que ver con nuestra actual realidad y que finalmente, pues, de alguna otra forma, el aportar al conocimiento facilita precisamente que todos entendamos qué está pasando, para dónde vamos y cuál va a ser el desarrollo de esta pandemia que lamentablemente puso en un rincón a la economía mundial. Y el ánimo de esta presente charla básicamente es entender un poco qué pasó con las recesiones económicas mundiales, cómo se rescataron estas economías, qué pasó con las pandemias que se han vivido precisamente en el mundo en el siglo XX y en el siglo XXI, y qué es lo que está haciendo en la actualidad el mundo precisamente para luchar con esta recesión económica y para evitar que la misma se convierta en una depresión económica. Lamentablemente, la mayoría de las crisis económicas, cuando no se intervienen de alguna otra forma de manera eficaz, conlleva precisamente que rescatar la economía, si se deja pasar más el tiempo, pues sería mucho más difícil. Y el ánimo precisamente es esto, entender qué fue lo que pasó en el siglo pasado, qué fue lo que pasó en el 2008, cómo se reactivaron las economías y cuál es el norte que debe tener el Estado colombiano para efectos de minimizar precisamente estos riesgos, este problema tan complicado en este momento que se está viendo para gran parte de los empresarios colombianos, ¿vale? La salud es parte fundamental, la salud es un derecho, pero el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad privada y a la libre empresa también es un derecho constitucional. Entonces el ánimo no es poner una escala a ver cuál es más relevante. El ánimo es poder de alguna otra forma generar una sinergia y que el Estado entienda que si no permite que los trabajadores salgan nuevamente a producir y que las empresas nuevamente generen parte importante de esta economía, pues lamentablemente la economía colombiana va a ser muy difícil de rescatar. Para esto quisiera mostrarles unas diapositivas que son las que nos van a dar la guía básicamente de la conferencia que vamos a seguir. Y en él vamos a hablar un contexto histórico, ¿sí? ¿Qué pasó con la globalización para 1900, cómo se desarrolla la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dos pensamientos políticos económicos muy importantes, el de John Maynard Keynes y el de Hayek, que son los que dictaron las políticas económicas globales hasta el 2020, qué pasó con las recesiones y cómo estos mismos países lograron reactivarse económicamente y qué podemos hacer en la actualidad. Básicamente esa sería la conclusión al final de la charla. ¿Qué podemos hacer y para dónde vamos? Y cómo podemos aprender de nuestro pasado, porque es que si no miramos nuestro pasado, lamentablemente estamos condenados a repetirlo, y eso es lo que no sería muy conveniente que suceda en este momento en el país. Voy a compartirles esta diapositiva. Ok. El título, como les manifesté, se llama Las recesiones económicas en el siglo XXI y la crisis de la democracia capitalista. Entonces, vamos a dividir la charla en tres partes. Son temas o contextos económicos, pero lo que queremos hacer con esto es que sea entendible para todos, ¿vale? Que no sea un lenguaje muy técnico,
sino que por el contrario sea una charla que entendamos absolutamente todos y que favorezca precisamente lo que les decía al principio, aportar al conocimiento y entender qué pasó en el siglo pasado, qué pasó en las anteriores recesiones y cómo nos pudimos levantar de estas recesiones. ¿Cómo puede ser esto un ejemplo para efectos de poder, digamos que analizar que este es el nuevo norte que debemos tener? Entonces, la batalla por la economía mundial, esta parte es muy interesante porque cuando se comienza a hablar de economía, uno de los actores principales dentro de los más importantes autores económicos está Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones de 1776, que de alguna otra forma, a pesar de la época, comenzó a conllevar precisamente principios económicos y políticas económicas que se desarrollaron para 1800 y 1900 y que de alguna otra forma se convirtió en el padre de la economía clásica y que esto ayudó, o sus conceptos ayudaron a hablar lo que hoy en día se denomina la economía moderna y el neoliberalismo económico, ¿vale? Entonces, este señor fue, digamos, que un avezado para su época, para 1776, ya hablaba de la división del trabajo, hablaba del mercado, hablaba de la moneda, de la naturaleza de las riquezas, del precio de las mercancías, de los salarios, de la acumulación de capital, y básicamente digamos que fue uno de los primeros en 1776 de hablar de lo que es el capitalismo moderno. ¿Por qué? Porque el capitalismo moderno satisface precisamente esta última parte, la satisfacción del interés y las necesidades individuales por medio de la libre empresa, la libre competencia y el libre comercio. Eso digamos que son las bases del capitalismo moderno, ¿vale? Y sobre el cual se funda pues toda la economía que en la actualidad nosotros vivimos. Esto fue para 1776, pero ¿cuándo comenzó realmente este tema de la liberación económica y cuándo comenzó precisamente a hablarse de globalización en el mundo? Parémonos primero en 1910, que es la primera era de la globalización. Para 1910 la vida cotidiana se transformaba a través de los avances tecnológicos. Estos avances tecnológicos de la época, como el telégrafo, que se creó en 1938, el teléfono, que se creó en 1876, pues fueron una revolución tecnológica para la época porque estos facilitaron las comunicaciones, ¿vale? Y al facilitar las comunicaciones, en algún momento entendieron que a través de estas también se podían facilitar los negocios. Adicionalmente, se creó el barco de vapor. Lo que hizo fue acortar las distancias entre los países, favorecer el comercio y acortar las distancias. Esto fue básicamente muy importante cuando se comienza a crear el primer motor de vapor y se instalan estos buques transatlánticos porque gran parte de la gran emigración que se vivió en Europa hacia Estados Unidos de 1820 a 1930 fue a través de estos barcos mercantes. Es decir, hubo una gran migración europea hacia Estados Unidos y Estados Unidos fue el receptor en esa época básicamente de toda esta gran migración, que es lo que hace que Estados Unidos hoy en día sea un país que no se puede considerar de una sola raza, sino es una mezcla de razas, de identidades que conllevan hoy en día lo que es la democracia americana. Que es muy importante en este tema, un apunte histórico. Para 1912, cuando se hundió el Titanic, en este viaje transatlántico estaba adelantando desde el Reino Unido, gran parte de las personas que murieron fueron precisamente estos inmigrantes que querían llegar a vivir el sueño americano, que ahorraron gran parte de su vida para encontrar el valor del tiquete y poder llegar hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que las migraciones en el mundo se deben gracias precisamente a estos avances tecnológicos, a las comunicaciones y precisamente a la unión de las vías férreas y de los barcos a vapor. Continuemos. ¿Cuándo para? Estamos hablando de 1910, que es la era de la globalización y la transformación cotidiana de todos los avances tecnológicos. ¿Cuándo para básicamente estos avances tecnológicos? Pues lamentablemente para 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial. ¿Qué conllevó la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial conllevó básicamente que gran parte de la Europa se uniera en una guerra que conllevó la destrucción de gran parte del continente. Esta guerra se desarrolló a través de dos alianzas. Estaba por un lado el Imperio Alemán, el Imperio de Austria, Hungría e Italia, y por el otro lado, digamos que el bando de los aliados, por así decirlo, era Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. ¿Cómo se suscitó esta guerra o cómo empezó? Gracias al asesinato de un archiduque austriaco
a manos de un terrorista serbio, pues desencadenó precisamente que Alemania apoyara a Austria para exigirle a Serbia que entregara a esta persona, pero Serbia no lo hizo y Serbia era aliado en ese momento de Rusia, del Imperio Ruso, de Francia y del Reino Unido, y esta disputa política conllevó precisamente una de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad. Esta guerra se llevó por delante 20 millones de personas, es decir, casi el 1% de la población mundial en ese momento. ¿Cuándo termina la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial terminó con la Conferencia de Paz del 28 de junio de 1919, donde los países aliados firmaron el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles básicamente lo que hacía era aceptar la rendición por parte de Alemania y generar, digamos, que una condena a través de pagos de compensaciones, que en ese momento fue el nombre técnico que se le dio. Es decir, que Alemania quedó debiéndole a los países aliados oro, que era en ese momento, digamos, la forma en la cual podía pagar esta compensación por la guerra, y además de eso, pues eso conllevaba que el ejército alemán se redujera aproximadamente en 150.000 efectivos, y pues básicamente eso aumentaba la deuda externa alemana en ese momento porque no tenía de alguna otra forma cómo poder financiar esos pagos, lo que conllevó una recesión económica muy, muy fuerte en ese momento en esa gran parte de Europa. Y pues que de alguna otra forma, como lo dice Keynes, que es un economista brillante que vamos a ver a continuación, digamos que auguró la venganza de Hitler, ¿vale? O sea, sumir a la Alemania vencida en ese momento y crearle unas compensaciones, evitar que en ese momento se desarrollaran los salarios, se crearan empresas, pues sumió precisamente a una Alemania destrozada por la guerra en una crisis económica mucho más fuerte. Es decir, que el resultado de la Segunda Guerra Mundial, muchos tratadistas dicen que son debido al Tratado de Versalles y que se llevó a la Alemania en ese momento a un rincón del cual solo podía salir a través de la única forma que lo hizo, y fue a través del pensamiento de Hitler, que unió en ese momento a la Alemania y pues que lamentablemente conllevó los desastres de la Segunda Guerra Mundial que más adelante los veremos. ¿Qué pasó en ese momento entonces? Listo. Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, el mundo en guerra, Estados Unidos se une a esa guerra en 1917 apoyando al Reino Unido, que siempre ha sido su estratega político y económico en Europa. Se unió Japón, China, por ejemplo, prestó asistencia con más de 85.000 trabajadores que estaban apoyando en ese momento al Reino Unido y a Francia. Pero el mundo, adicionalmente, en esta época sufrió una de las primeras pandemias y una de las más complicadas en ese momento. O sea, Europa en guerra y además de eso, una pandemia global. ¿Cuál fue la primera pandemia del siglo XX? La primera pandemia del siglo XX se desarrolló en 1918, también conocida como la gripe española, y fue una pandemia causada por un brote de influenza del subtipo H1N1. La enfermedad fue reportada el 4 de marzo de 1918. El virus llegó a Europa en agosto de 1918 a través del puerto francés de Brest, por donde entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Vean la realidad del problema de las pandemias. El paciente cero en esta pandemia no se localiza en Europa, se localiza en Estados Unidos. Pero como es España, digamos que la gran perjudicada precisamente del contagio y el desarrollo, porque es que esta pandemia, el problema de esta pandemia es que al mutar esta pandemia se hizo mucho más, la tasa de mortalidad se hizo mucho más alta, y al hacerse esta tasa de mortalidad mucho más alta, pues esto conllevó que fuera mucho más desastrosa en ese momento. ¿Qué pasó? Se sitúa al paciente cero en Estados Unidos en un campo militar en Tennessee, y gran parte de estos militares que estaban entrenando en ese momento, pues los embarcaban hacia Europa precisamente para que apoyaran la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cuál fue el problema de eso? Ya se le había advertido al presidente que gran parte de los pacientes enfermados eran estos mismos militares, pero aún así, para efectos de poder garantizar lo que era esa política internacional, pues se permitió precisamente que en ese momento... pues enviaran esas tropas hacia España, hacia Europa, perdónenme. ¿Qué pasaba con España?
España era un país neutro, es decir, no estuvo en la Primera Guerra Mundial. Lo que hacían era refugiarse en España para efectos de evitar precisamente estos desastres de la guerra. ¿Eso qué conllevó? Que cuando el virus entra por Francia, pues esta persona contagia gran cantidad de militares y a su vez estos militares contagian a gran cantidad de personas y ellos, pues los que estaban huyendo de la guerra y al estar contagiados terminan en España. Y España se convierte en el foco de contagio mucho más grande. Estamos hablando de 1918, ¿sí? ¿Cómo? Si usted lo sitúa en la realidad que estamos viviendo en la actualidad, pues podemos decir que gracias a los aeropuertos y los vuelos internacionales, el virus sale de Wuhan en China y termina en todo el mundo. Eso mismo pasó acá. Lo que pasa es que en ese momento no había cómo advertirles a los países de que por favor cerraran sus fronteras o no había cómo decirles en ese momento que no tuvieran en cuenta, que tuvieran en cuenta el tema del aislamiento. ¿Por qué era importante el tema de aislamiento? Miren, les voy a mostrar un archivo que encontré de 1918, en el cual un gobernador de una provincia en España finalmente da un informe que es el mismo informe que en la actualidad se está viviendo, que es lo mismo que nos están diciendo en la actualidad, y este es un informe de 1918. Como les explicaba, fue un virus con una tasa de mortalidad muy alta, murieron entre 50 y 100 millones de contagios. Este virus se difuminó por todo el mundo. En España, en China murieron 30 millones de personas, en Sudamérica, en África, en India, en Alaska y en las Islas Samoa. Fue uno de las pandemias más aterradoras de toda la historia, mucho más fuerte que la de 1500, que fue la peste negra, que también acabó con gran parte de la población, porque es que esta se difuminó precisamente porque ya existían los barcos a vapor y ya existía la comunicación entre países. O sea que eso hizo que se facilitara la transmisión y el contagio del virus a más países. La pandemia circuló por el mundo de 1918 y se aisló a mediados de 1933 con políticas sanitarias muy fuertes y muy enfocadas precisamente en entender qué pasaba con este virus y cuál era la forma de solucionarlo. Pero leamos básicamente qué pasó en la provincia de Burgos en 1918. Y estoy seguro que les parecerá el mismo comunicado que lanzó el Ministerio de Salud en el 2020. Listo. ¿Qué dice acá? Habiéndose cometido por algunos pueblos la imprudencia, a pesar de lo dispuesto por este gobierno civil en la circular inserta del boletín 25 del mes último, de celebrar las fiestas de la localidad, dando origen con ello a que se haya difundido rapidísimamente la epidemia entre el vecindario, creando con ello situaciones de angustia para dichos pueblos. Vuelvo a reiterar a los que todavía no están convencidos del grave peligro que esto encierra, que se abstengan terminantemente de celebrar dichas fiestas o reuniones. Por tanto, estoy resuelto a castigar duramente, como ya se ha hecho en este caso, a los incumplidores de esta disposición. Asimismo, recuerdo que la infección se propaga por las goticas de saliva y que despide el que habla o tose a nuestro lado, al ser respiradas por los que lo rodean, que se abstengan en consecuencia de permanecer en locales cerrados más ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas, cafés, que se extreme la limpieza de las casas, que se tenga abierta todo el día y las ventanas de los dormitorios, que se ventilen con frecuencia los locales donde permanecen durante el día, estar en el campo el mayor tiempo posible porque el aire libre, el agua y la luz son las mejores desinfecciones en esta ocasión, tener mucha limpieza en la boca y en una palabra seguir los consejos del médico y desoír a los ignorantes que se os invita a beber alcohol o a consumir tabaco como remedios preventivos para hacer sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca. Burgos, 4 de octubre de 1918, gobernador Andrés López. ¿Qué quiero mostrar con esto? Básicamente que lo que hoy estamos viendo en la crisis sanitaria que estamos viviendo, lo que está definiendo el gobierno nacional para efectos de luchar contra la pandemia y lo que finalmente se está definiendo a nivel global con respecto al tema de aislamiento no es un tema nuevo, no se lo está inventando la Organización Mundial de Salud ni se le está ocurriendo a cada uno de los presidentes, no, esto pasó en 1918. Es decir, que desde 1918 ya se tenía claro cómo se debía enfrentar una pandemia, específicamente las que se dan a través de estas gripes de H1N1. Entonces, ¿qué es importante? Que ya el mundo sabía cómo enfrentar estas pandemias. Lo preocupante hoy en día es porque
cuando para el 31 de diciembre del 2019, el 1 de enero del 2020, ya se encuentra el primer paciente positivo con COVID-19, pasaron muchos días sin que el mundo tuviera en cuenta que esto era una realidad, que esta pandemia se podía convertir en una de las pandemias más grandes de la humanidad. Y ya teníamos el ejemplo del 18, y más adelante les voy a explicar el ejemplo del 2009 y el 2011, cuando también tuvimos otra pandemia que se llamó la gripe porcina, también por H1N1, pero en esta la mutación fue a través precisamente de los cerdos, ¿sí? Aquí, en esta pandemia, pues todavía hoy en día uno escucha o lee a muchos científicos que intentan revivir el virus de esa época para entenderlo y saber cómo se desarrolló. Entonces, globalización, 1910, todo el mundo feliz, los avances tecnológicos, el desarrollo, los años 20, en Nueva York, las grandes ciudades en Estados Unidos vivían de la opulencia, del dinero, Europa sí estaba muy mal económicamente, el Tratado de Versalles y la destrucción por parte de la guerra, pues no hizo en ningún momento repensar la economía en ese momento, sino lamentablemente lo que definieron fue que Alemania tenía que pagar unas compensaciones, pero pues no se habló de economía fundamentalmente. Entonces, ¿qué se estaba viviendo al otro lado del Atlántico? ¿Qué estaban viviendo las personas precisamente en Estados Unidos? Esa es la siguiente parte de la charla. Entonces, hablamos de los años 20 y la sociedad del consumo. Europa, fin de la Primera Guerra Mundial, recesión económica, inflación, aumento del costo de vida, pobreza, pandemia, gripe española, o sea, a Europa le habían caído todos los males del mundo, ¿cierto? En cambio, en Estados Unidos, el auge económico en las ciudades como Nueva York y los locos años 20 hacían que la economía de ese país se fortaleciera a través de algo que va a ser fundamental en esta charla, y es el consumo. Una economía no puede ser circulante, no puede haber oferta ni demanda si no hay consumidores. Por eso es importante que el consumo se garantice, pero para garantizar el consumo tiene que garantizar algo primero, y es el empleo. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer en estos casos. Entonces, los estadounidenses gastaban dinero, hacían fiestas, compraban automóviles. Para esa época, Ford ya había sacado su primer vehículo de bajo costo, ¿sí? Que lo podía tener cualquier persona de la clase media. Entonces hubo un cambio generacional impresionante. Para 1895 y principios de 1900, pues el transporte en ese momento se hacía a través de caballos, o sea que el tema de salud pública era muy complicado precisamente por los heces de los animales en las calles. Pero cuando Ford se inventa el primer auto de bajo costo, en el cual podía comprar cualquier persona de clase media, y obviamente también habían unos de gama alta para los ricos, pues este salto de, por así decirlo, cultural o tecnológico, de pasar de un carruaje a un vehículo, dinamizó también el tema industrial. Se dinamizó el consumo. Para esa época también pasó algo muy interesante en Estados Unidos, y fue la gran prohibición del alcohol. Esta gran prohibición fue de 1920 casi hasta 1936. Entonces, precisamente el hecho de generar una prohibición, pues hizo que se creara una subeconomía, y fue la economía de los bares, de los casinos, de la mafia, del contrabando, pero de alguna otra forma incentivaba el consumo, que es algo que no se puede negar, por así decirlo. Teníamos la bolsa de Nueva York, ¿sí? Básicamente era el pasatiempo de los americanos. Era, digamos que la mayoría de las empresas, la mayoría de la clase media, la mayoría de los inversionistas invertían en la bolsa de valores de Nueva York, compraban acciones, puesto que digamos que era la forma de capitalizar el dinero mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, habían acciones de mayor éxito, las nuevas compañías radiofónicas. Para 1920 la radio era el internet de esos años. Es decir, hoy en día podemos ver que en Nasdaq, que es donde se negocia las acciones de las empresas de tecnología, es una de las bolsas de valores mucho más grandes del mundo, y donde los valores que se negocian son grandísimos. Pero veamos un ejemplo de un tema accionario. Las acciones tienen un aumento a través de algo llamado la especulación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una acción de RCA para 1920 pasó de $1.50 a $600. Imagínense ese valor, perdón, ese sobreoferta o ese sobrevalor que tenían en ese momento las acciones. Les voy a dar un ejemplo de acciones para que entiendan cuál es la finalidad de las mismas. La mayoría de las empresas tienen algo que es el goodwill o el buen nombre, y hay otras que tienen avances y desarrollos tecnológicos, que es lo que hace que el valor en el mercado de estas empresas aumente. No el valor en libros,
¿cierto? O sea, no es lo que valga la empresa, lo que valga los bienes de la empresa, no, es el valor en mercado. El valor en mercado es el valor accionario, que es el que se negocia precisamente en la bolsa de valores. Estos valores de las empresas muchas veces son especulativos, suben o bajan dependiendo de la información o de las señales que se lancen en los mercados internacionales. Entonces, hablemos de un ejemplo muy sencillo, el valor del petróleo. Cuando en el 2019 empezó esa gran lucha entre la OPEC, entre Rusia, Arabia Saudita, cuando, por ejemplo, Irán, en el gobierno de Barack Obama, se le levantó las restricciones que tenía para efectos de comercializar su petróleo, pues sacó una gran cantidad de petróleo en la economía. ¿Eso qué hizo? Pues que el valor, al haber una sobreoferta, ¿cierto? Y una poca demanda, pues el valor del precio lo que hizo fue disminuir. Entonces lo que se tenía que hacer en ese momento era poder entrar, comprar ese petróleo para efectos de normalizar el precio. ¿Qué pasa con las empresas o las acciones de eso? Cuando, por ejemplo, Ecopetrol, cuando el precio del petróleo sube, las acciones de Ecopetrol suben. Cuando el precio del petróleo baja, las acciones de Ecopetrol bajan. Básicamente es una relación intrínseca entre la especulación de la acción y el valor que usted puede tener realmente de ese activo. Por eso hay acciones de alto riesgo, activos de alto riesgo, como hay activos que no son riesgosos. Un ejemplo de un activo que no es de riesgo. La mayoría de los fondos de pensiones que reciben el dinero de las personas que ahorramos en los fondos, perdón un segundito, que reciben el dinero de las personas que ahorramos en los fondos de pensiones, pues ellos nos generan unos rendimientos. ¿Cómo generan los fondos de pensiones esos rendimientos? Pues a través de inversiones en bolsas de valores. Hay inversiones que son muy fáciles, por así decirlo, de comprar y que de garantizar, y son, por ejemplo, las hipotecas. Las hipotecas o los títulos, las titularizadoras, por ejemplo, son activos de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque los mismos están garantizados en un préstamo a través de un banco y adicionalmente hay un bien que es el que soporta esa obligación. Diferente sería, y les doy un ejemplo, por ejemplo, de IBM, que es una empresa de computadores y de tecnología. Si esta empresa no hace un salto tecnológico y se desarrolla, pues inmediatamente el valor de sus acciones va a disminuir. Pero si esta empresa genera activos y genera valores tecnológicos que puedan de alguna otra forma aumentar el valor de esta empresa, pues lógicamente su acción va a subir. Les doy otro ejemplo también muy sencillo. El motor de búsqueda que todos utilizamos actualmente se llama Google. Google, el dueño de Google es una empresa que se llama Alphabet. Alphabet cotiza en la bolsa de valores. Mientras que uno ve, por ejemplo, que una acción de Alphabet cuesta aproximadamente $37, una acción de IBM está aproximadamente entre los 10 y 15 dólares, un aproximado. Cuando usted analiza por qué IBM, que también es una empresa de tecnología, su acción vale 10 o 15 dólares y la acción de Alphabet, que es el dueño de Google, su acción vale 37 dólares, es porque todos los días los científicos de Google, los ingenieros de Google están de alguna otra forma aportando a la transformación de la empresa. Están creando, no solo es el motor de búsqueda lo que tiene Alphabet, no solo es Google, también tienen robótica, también tienen carros que se manejan solos, también tienen satélites, tienen Google Earth, bueno, tienen una cantidad, por así decirlo, de procesos que lo que hacen que su acción, pues de alguna otra forma, tenga un valor mucho más alto en la bolsa de valores, pero eso precisamente se da, como les explico, ¿cuál es el valor tecnológico real que permita que una acción suba o si en su defecto esta acción sube económicas, que es el siguiente tema que vamos a tratar a continuación? ¿Qué pasó con la primera? Perdón un segundito. ¿Qué pasó con la primera recesión o crisis económica? Discúlpenme un segundito, vuelvo y pongo la presentación. Burbuja económica y consecuencias de la recesión. Pero estábamos primero en la primera recesión económica, que fue el Jueves Negro. Entonces, miren de dónde venimos nuevamente para que no nos perdamos. Tenemos los años 20, la sociedad del consumo, Estados Unidos está súper bien económicamente, comienza a desarrollarse, la mayoría de las personas invierten en la bolsa de valores, la mayoría de las empresas inversionistas están en la bolsa de valores y, por así decirlo, se está viviendo como una
falsa economía de que todo está bien, ¿cierto? ¿Cuándo estalla esto? ¿O cuándo finalmente se derrumba, digamos, que todo este sofisma? Pues el jueves negro, el 24 de octubre de 1929, la caída de la bolsa de Nueva York conllevó el crash del 29 y la Gran Depresión. El desplome de la bolsa de Nueva York o el jueves negro produjo una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema finalmente de esto? Es que la gran mayoría, como explico, de las empresas y de los bancos invierten en la bolsa de valores. Entonces, aquí como se había creado una burbuja económica, es decir, el valor de las acciones no estaba soportado precisamente en esos desarrollos tecnológicos de las empresas, como acabé de explicar, sino un valor especulativo, pues el desarrollo fue muy sencillo. Se rumoró que la bolsa estaba sobrevalorada y que el valor de las acciones dependía de la especulación de la negociación y no del valor real de las empresas. ¿Eso qué conllevó? Pues que el lunes 21 de octubre se desencadenó una venta masiva de las acciones. ¿Por qué la gente vende? Porque para evitar de que baje el precio, pues usted intenta vender sus acciones para efectos de que su pérdida no sea muy alta. Cuando baja el precio, la gente vende, ¿cierto? Dependiendo del sector. Cuando baja el precio también la gente compra esperando que la acción suba y así usted poderla revender nuevamente en otro mercado, ¿vale? Entonces, el lunes 21 de octubre se desencadenó una venta masiva de acciones por el pánico creado con los rumores. El jueves negro, el 24 de octubre, la bolsa descendió en un 9%, que eso es gravísimo, porque la bolsa en general son todas las acciones, no una sola empresa. El martes negro, es decir, el 29 de octubre, el índice de la bolsa descendió más del 9%. La policía tuvo que llegar a Wall Street en ese momento, tuvieron que cerrar la bolsa, la gente salió en andanadas a pedir que por favor les entregaran el dinero y esto conllevó pues también una crisis financiera que lamentablemente fue lo que hizo que esta burbuja explotara, ¿cierto? Y esta falsa economía, esta falsa riqueza, pues desencadenara llevarse la economía de los Estados Unidos y gran parte de la economía global. Tanto países ricos y pobres se vieron afectados. ¿Qué fue esta burbuja económica y cuáles fueron las consecuencias de la recesión? Entonces, como explicaba, una burbuja económica es un fenómeno que se produce en los mercados en buena parte debido a la especulación, que se caracteriza por una subida normal, incontrolada y prolongada del precio de un activo o de un producto, de forma que dicho precio se aleja cada vez del valor real o intrínseco del producto. Pero ¿qué otras consecuencias tuvo esta crisis económica? Que se convirtió en depresión. Lo mismo que está pasando en la actualidad y que desde un punto de vista personal no observo al Estado o al ministro de Hacienda generando políticas públicas enfocadas en rescatar la economía. Simplemente leo decretos que hablan de que hay que llegar a un acuerdo. Hoy, por ejemplo, estaba en un debate muy importante y era saber si pagaban o no las empresas la prima, ¿cierto? En ningún momento el Estado dijo, claro, permítame, yo hago un endeudamiento externo y con eso yo le garantizo la prima a todos los trabajadores colombianos. No, dijo, usted, señor empleador, tiene que pagar la prima, lo que vamos a hacer es darle plazos para que lo pague. Pues yo opino respetuosamente y a medida que vayamos digamos que avanzando en esta charla, pues nos daremos cuenta que en este tema económico falta, digamos que menos prudencia del Estado y digamos que un Estado mucho más activo, mucho más entendido de la realidad de los colombianos, mucho más entendido del desempleo que estamos viviendo en la actualidad, porque si no seguimos el camino correcto, lamentablemente no habrá punto de retorno y recuperar la economía colombiana va a ser muchísimo más grave. Y si llegamos de una recesión económica a una depresión, pues como les explico, van a pasar 3 y 4 años y todavía vamos a estar hablando de cómo reactivar la economía y cuáles van a ser las nuevas políticas públicas que van a enfocar en este sentido. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una recesión económica? Entonces, falta de capacidad adquisitiva de la población. En este momento tenemos falta de capacidad adquisitiva porque al no tener salarios, al no tener empresas abiertas, oficinas abiertas, pues tampoco tenemos una contraprestación por nuestros servicios. Pérdidas de puestos de trabajo, lamentablemente se están perdiendo muchos puestos de trabajo a diario porque gran parte de los sectores económicos, especialmente los bares y los restaurantes, pues emplean a gran parte de las personas teniendo empleo formal y empleo informal. Porque es importante, y lo planteo desde este momento, de que se debe en algún momento repensar cómo vamos a recuperar la vida social, pero más la vida económica de los restaurantes y de los
de los restaurantes y de los bares. No porque es que Colombia sea un país que le parezca delicioso andar de rumba y comer rico, porque de alguna otra forma sí es muy bueno la rumba y comer rico, sino que en algún momento los dueños de estos restaurantes, la generación más que todo del 80 y la generación del 70, pues en algún momento dijeron, pues pongamos un bar, un restaurante. Ese era el negocio de moda y ese es el negocio de moda en la actualidad. Es decir, que no podemos enfocarlos en las grandes estructuras solamente, no podemos irnos hasta la pequeña tienda de barrio, sino tenemos que ver ese sector que está en la mitad. Y es el sector de los restaurantes y es el sector de los bares que agrupa a gran parte de la economía de la clase media. Porque es que ¿quién es el que va a ir a un restaurante? Pues no las personas que ganan un mínimo, sino las personas que tienen una capacidad adquisitiva de poder sentarse en un restaurante X a comer o de ir a un bar X a tomar algo. Si no rescatamos esa parte de la economía, pues va a ser muy grave porque gran parte de los puestos de trabajo dependen también de esas economías formales. No todo el mundo son las industrias y las empresas, también estos sectores económicos son vitales para el desarrollo del país. Entonces, sigamos con la depresión de 1930. Todo se derrumbó, el vendedor de productos agrícolas no tenía a quién venderle, la tienda de ropa no tenía a quién comprar, el comerciante no tenía con qué comerciar, los bancos entraron en crisis financiera porque al haber el impago de las deudas y al haber la falta de capacidad adquisitiva de la obligación, pues nosotros todo el mundo ha vivido durante la historia de la humanidad del crédito, ¿cierto? A través del crédito es que nosotros logramos financiar todos nuestros proyectos. Si no hay crédito, o si en ese momento hubo crédito, pero el mismo no se puede pagar debido precisamente a la realidad en ese momento económica, pues eso conlleva que los bancos finalmente tengan que cerrar porque gran parte de sus activos, y les voy a explicar un poco cómo funciona la banca. La banca funciona de una manera muy sencilla. El 70% aproximadamente de los activos, del dinero de la banca es de los ahorradores en general y de los inversionistas. Otro 30% pues es parte de los mismos bancos, de sus estructuras societarias, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este 70% que tienen los bancos, que es el dinero de los ahorradores y los inversionistas, ellos lo reciben por un canal que es el ahorro y lo sacan por otro canal que es el préstamo, ¿sí? Es decir, que el dinero que nos prestan los bancos en la actualidad no es el dinero propiamente de los bancos, sino es el dinero de los ahorradores, que por este lado ingresa y por este lado sale a través de préstamos. ¿Cuál es la contraprestación para el ahorrador? Pues si depende si usted está haciendo un CDT o un título de deuda a largo plazo, pues eso le puede garantizar a usted unos beneficios, unos intereses. Si no, simplemente salvaguardar su dinero en una entidad bancaria. ¿Qué pasó? Pues al usted entrar en sesión de pagos, en recesión de pagos, es decir, usted al no poder pagar sus obligaciones bancarias, el banco no va a tener liquidez, y al no tener liquidez, cuando vengan los ahorradores por este lado a sacar su dinero, porque lamentablemente se corre el riesgo de que el dinero se pierda, pues el banco queda adicionalmente sin liquidez, es decir, no hay liquidez frente al tema de los pagos de los créditos y de las hipotecas, pero tampoco hay liquidez porque el dinero, los ahorradores lo sacan para efectos de evitar de que este dinero se pierda. Eso conllevó en ese momento básicamente el pánico bancario. La mitad de los bancos cerraron, quienes no pudieron retirar sus ahorros los perdieron, se cerraron las fábricas, la construcción peró, los ferrocarriles cerraron, cayeron las rentas nacionales, cayeron los ingresos fiscales. ¿Cuáles son los ingresos fiscales? Muy sencillo, los impuestos. Pues si yo no tengo cómo pagarle la deuda a mi banco, no tengo cómo pagar el arriendo de mi casa o el crédito hipotecario de mi casa, menos voy a tener cómo pagar los ingresos fiscales, es decir, menos voy a poder pagar los impuestos. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%, es decir, toda la economía del mundo en 1930 se bloqueó. Es decir, nadie exportaba, nadie importaba. ¿Por qué? Porque no había forma de comprar los productos. Falta de liquidez en la economía, entonces eso no permite la adquisición de bienes y servicios. 3 millones de estadounidenses en ese momento perdieron su sueldo y su trabajo, un 25% del desempleo en Estados Unidos y en países de Europa hasta un 33%, donde en ese momento ya se hablaba del fracaso del capitalismo. ¿Por qué es importante este tema de la recesión económica del 30 a nivel global? Porque si recuerdan hace un momento les decía que con el Tratado de Versalles se sumió a la economía alemana en la pobreza absoluta porque el Estado tenía que pagar las compensaciones a los demás países. En 1930, cuando comienza la Gran Depresión Mundial y gran parte de la Europa de ese momento
Por ejemplo, los veteranos de guerra de la Primera Guerra Mundial hacían manifestaciones en Francia, hacían manifestaciones en Gran Bretaña, en el cual exigían, por favor, se les diera un empleo para efectos de garantizar su subsistencia mínima. Pues, de alguna otra forma, dentro de las políticas, dentro de los pensamientos económicos de ese momento existía el comunismo, el socialismo y el fascismo. Digamos que estos pensamientos económicos pues cobraron mayor fuerza porque lo que se podía ver en ese momento era que el capitalismo había fracasado y que en ese momento el socialismo era el que tenía que entrar a regir, digamos que las políticas globales económicas. ¿Y cómo tenía que regir básicamente el socialismo? Pues a través del Estado, que tendría que convertirse en el dueño de los medios de producción, coartar, por así decirlo, la propiedad privada y garantizar que el Estado de alguna forma que la economía de alguna otra forma la controlara el Estado, ¿vale? Sigamos entendiendo pues las consecuencias de la recesión, pero veamos ahora que, digamos, una de las partes más importantes de esta charla, cómo se recuperaron, porque lo que quiero mostrar con esto es cuál es la recesión del 2008, cómo nos recuperamos y también dar unos aportes al conocimiento para cómo nos podemos recuperar ahorita en el 2020. Entonces, ¿cómo se recupera Estados Unidos? En ese momento el presidente en 1932 fue Franklin Delano Roosevelt. Una de las políticas de campaña en ese momento del presidente Roosevelt era hacer una gran revolución. Y esta gran revolución económica y social, digamos que garantizaría, por así decirlo, rescatar la economía de las personas, rescatar básicamente la confianza de las personas, porque es que si estamos hablando de una democracia, a pesar de ser una democracia capitalista, libre mercado y todo lo que ustedes consideren conveniente, una democracia se debe garantizar también a través de derechos, y garantizar estos derechos a través de una democracia son la base fundamental de la igualdad en los países, ¿sí? ¿Qué fue lo que les vendió en ese momento en el 32 Roosevelt a los americanos? Les dijo, vamos a hacer la revolución del New Deal. El New Deal, básicamente el nuevo trato, lo que buscaba era crear unas políticas de intervención económicas fuertes para efectos de poder garantizar no solo rescatar la economía, sino crear nuevos puestos de trabajo y asimismo, pues que los mercados no se regularan o no se autorregularan a través del precio, que eso es algo que va a tocar más adelante, sino que los mismos, pues de alguna otra forma, estuvieran controlados. Entonces le damos un poco. El New Deal fue el nombre que se le dio al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, a su política intervencionista puesta en marcha contra los efectos de la Gran Depresión. Este programa se desarrolló de 1933 a 1938 con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población. Señor presidente Duque, eso es lo más importante en Colombia, sostener las capas más pobres de la población, y no es solo a través de subsidios, es a través de la creación de puestos de trabajo. Eso es lo que no se puede dejar pasar, eso es lo que no se puede permitir, la pérdida de los puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo reformaron o cómo se comenzó a desarrollar el New Deal? Primero se crearon leyes de reforma de los bancos, de las agencias reguladoras, ¿sí? Se reguló, por ejemplo, la industria aeronáutica, que en ese momento en Estados Unidos era una de las industrias de mayor crecimiento. Pero ¿qué pasaba con esta industria? Que la mayoría de los millonarios pues consideraban que era fácil invertir en la industria aeronáutica, pero luego no se daban cuenta de sus desafíos, terminaban quebrando y pues cualquier persona podía entrar y salir de la industria aeronáutica sin que existieran unas regulaciones. ¿Qué hace en ese momento el New Deal y qué define el presidente Roosevelt precisamente para la industria aeronáutica? Pues se fijan precios, se fijan de los tiquetes, se definen rutas, y además de fijar precios de los tiquetes y definir rutas, pues se crea también algo muy importante y es precisamente regulación económica, regulación de precios. En Colombia, por ejemplo, la regulación la vivimos a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la encargada de regular los precios de los servicios públicos en este país. Ese es el único control de precios que, por así decir, tenemos en Colombia, porque el Estado no puede, por así decirlo, regular los precios de la economía, y es el mismo mercado el que se encarga de regular la economía de la oferta y la demanda a través del precio. Aquí no, aquí lo que se hablaba básicamente era que debería existir una regulación de precios, debería existir
una regulación de cómo ingresar a un mercado y cuáles son las políticas públicas que deberían enfocar en ese mercado. Se crearon programas de asistencia social urgentes, que eso es lo que se tiene que hacer precisamente para no solo rescatar la economía, sino entender qué está pasando con las personas. Programas de ayuda para el trabajo, por favor, esto lo resalto y lo voy a seguir resaltando durante todo el desarrollo de esta charla. El trabajo es la base fundamental para rescatar una economía. Lo vimos en 1932, más adelante se los voy a mostrar, se vivió en el 2008, y en el 2020 no podemos permitir que se sigan perdiendo puestos de trabajo, porque como les explico, al no haber consumo, pues no va a haber bienes, y al no haber bienes, pues toda la cadena productiva se va a acabar. Y esto es lo que no podemos permitir. Se crearon programas agrícolas, es muy importante el tema de los programas agrícolas. Estados Unidos, a pesar de dar una lucha grandísima cuando se creó la Organización Mundial de Comercio en la financiación del agro, ¿sí? Colombia también debe pensar o repensar el tema de la financiación del agro, pero entendiendo que el agro debe tener una consecución de producto exportador, debe haber una tecnificación agrónoma para efectos de garantizar que todos los productos que saquen nuestros campesinos no solo abastezcan el mercado común, sino también puedan ser productos exportables para efectos de dinamizar ese valor agregado que se le está dando a los procesos del agro. Se definió también políticas para los trabajadores ambulantes, los no formales. Se creó la Social Security System, que es la ley de seguridad social, que digamos que básicamente le ofrecía a todas las personas en ese momento en Estados Unidos garantizar lo mínimo, y era la salud. Se reactivó la construcción, se crearon embalses, carreteras, parques nacionales. Es decir, como ustedes observan, ¿qué hizo el New Deal? Pues el New Deal lo que hizo fue que el gobierno interviniera en la economía, regulara los mercados, se enfocara en la creación de empleos a todo costo por todo el país y creara nuevas formas de ingreso, ¿cierto? Al crear nuevas formas de ingreso, lo que dinamizan es el consumo. ¿Cuál es el debate de hoy? Es que no tenemos cómo pagar la prima, dicen los empresarios, y el Estado dice, no, tranquilo, hay que pagarla, sí, pero tiene que pagarla por plazos. Pues esto no es una solución que esté dando el Estado precisamente para que los empresarios sepan qué hacer teniendo las empresas cerradas 3 meses, ¿cierto? ¿De dónde van a sacar para hacer ese pago? Pero tampoco es culpa del trabajador, perdón, quien está esperando que se cumpla con esa obligación legal amparada en un contrato de trabajo. Mi pregunta es, ¿esa es la respuesta correcta que tiene que dar el Estado para efectos de garantizar precisamente lo que estoy insistiendo en esta charla, y es el consumo? Para garantizar lo que estoy diciendo en esta charla, y es el empleo que no se puede perder. Yo creo que, y estamos hasta ahorita en 1932, yo creo que si el gobierno nacional no repiensa esto, o los líderes de las políticas económicas, los doctores en economía que trabajan en el Banco de la República, los doctores en economía que trabajan en el Ministerio de Hacienda, no entienden que la única forma de dinamizar la economía en una recesión es a través del pleno empleo, pues va a ser muy difícil que nos recuperemos, como ya lo he citado en varias ocasiones. Lógicamente hay que entender el tema de la pandemia, pero hay que repensar la economía como un valor fundamental, como un derecho que se lo puede tener en la misma línea del derecho a la vida, ¿sí? Entonces este cambio social y la confianza mejoró, generando esperanza en la democracia americana. Se creó un estado de bienestar donde uno tiene la confianza que el Estado le va a responder por todos sus derechos y todas sus necesidades. Esto cuando finaliza en 1939 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en ese momento con las ideas económicas mundiales? Aquí el título es La economía mundial y una batalla ideológica. Este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque tanto John Maynard Keynes como Friedrich von Hayek eran los economistas más relevantes de esa época, y sus ideas económicas fueron las que guiaron las políticas económicas internacionales de muchos países hasta 1945. Estas políticas se desarrollaron hasta 1989 y luego estas nuevas políticas, estos nuevos pensamientos económicos se desarrollaron hasta el 2008. Estos dos señores fueron los que dictaron básicamente las políticas del capitalismo, las políticas de la democracia económica en el mundo. ¿Qué decía Keynes? Keynes fue un economista británico considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. Colaboró con los gobiernos aliados en la planificación de sus economías de guerra. Keynes opinaba que la economía de mercado podía cometer excesos.
y que cuando tropezase con dificultades los mecanismos del mercado no funcionarían, por lo tanto el gobierno debía intervenir. Esta concepción que lanza Keynes en este momento, pues de alguna otra forma fue uno de los pisos en los cuales se concibió el New Deal en Estados Unidos, para efectos de poder rescatar de la depresión de los 30. ¿Por qué? Porque lo que se está casi sintetizando es que no debe existir un libre mercado, sino al contrario, debe haber una regulación económica y una intervención del Estado en la economía. Su contraparte filosófico y político, a pesar de que estos dos señores eran amigos, fue Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek fue uno de los primeros premios Nobel de Economía, más o menos por el año 80, y este señor, básicamente un economista austriaco, defendió el liberalismo, criticó la economía planificada y al socialismo. Él decía que el intervencionismo estatal consistía en una amenaza para la libertad, controversia en torno a las fuerzas de mercado si la economía debe regirse por los precios o la planificación estatal, que es lo que estamos hablando básicamente. ¿Quién regula la economía? ¿Un control de precios? Decir, por ejemplo, que a partir del momento la libra de carne vale 10.000 y la bolsa de leche vale 1.000, o es el mismo mercado libre, la oferta, la demanda, los nuevos productos los que pueden realmente determinar el precio. Entonces son dos concepciones muy distintas que para 1939 y para efectos de esta Segunda Guerra Mundial comenzaron a tomar de alguna otra forma mayor relevancia, porque gracias a ellos y a estas dos tendencias económicas fue que se dictaron las políticas globales del mundo, cuando el mundo se dividió básicamente en quiénes eran los que iban a llevar el poder a nivel internacional, quién iba a llevar las riendas de la economía global. Teorías de Keynes. Enfoquémonos un poco en cuál fue la concepción y la idea de este brillante economista. Keynes escribió el libro Las causas de la Gran Depresión y cómo remediarla. Esto, como les explico, fue un aporte que hizo grandísimo este economista inglés para que se creara el New Deal y para que comenzara a enfocarse el tema del intervencionismo del Estado en la economía. Decía que Keynes trataba de salvar el capitalismo de sí mismo. Explicaba que la demanda de bienes y servicios se vio afectada por un subconsumo y la sobreinversión de la bolsa que conllevó una burbuja económica. Cuando se habla de subconsumo, es decir, pues todo el mundo pensaba en comprar, pero nadie ahorraba, y adicionalmente el gasto se iba también en la compra de acciones, es decir, que se creó una falsa economía, una burbuja económica que cuando estalló, pues dejó a todas las personas sin tener un sustento para poder de alguna otra forma seguir viviendo. En 1936, Keynes escribió la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, convirtiéndolo en el economista más influyente de su época. Fue artífice de la macroeconomía, desarrolló temas como el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, que son los que se utilizan hoy en día para que nuestros economistas puedan medir la realidad económica de los países, puedan ver si un país está acelerando o desacelerando económicamente, si un país crece o no crece económicamente. Este señor, John Maynard Keynes, fue el que de alguna otra forma analizó todas estas políticas en conjunto y comenzó a hablar realmente de estadística económica. Definió la economía como un todo, como una máquina que se puede manejar, demostrando a los gobiernos la plausibilidad del control de su economía. Es decir, le dijo a los gobiernos, usted puede dirigir la economía y esta economía puede ser exitosa, ¿sí? A mí lo que me encanta de este señor es que se sitúa en algo muy importante. Y estamos hablando 1936, la teoría general de la ocupación y el interés del dinero, que fue la gran influencia que se tuvo para la economía de la guerra de 1939 a 1945 en Estados Unidos. Él señalaba, adicional a todo lo que hemos hablado, que la lucha contra el desempleo era vital, el pleno empleo era vital para garantizar el consumo. 1936. Es importante que en el 2020 nuestros gobernantes, los medios de poder, los bancos se den cuenta que se tienen que unir para efectos de garantizar este pleno empleo. Si no, no va a haber consumo, y si no hay consumo, pues finalmente la economía va a entrar en recesión y va a ser mucho más grave. El tema de la solución frente al aislamiento, esta mañana estaba escuchando, para hacerles un pequeño paréntesis, Blue Radio, y había un debate grandísimo de un profesor de la Universidad EAFIT con un profesor de la Universidad del Rosario.
uno hablaba de que estas políticas, por ejemplo, de aislamiento, estaban en contra precisamente del Estado de Derecho, del Estado social de derecho y de la misma democracia, mientras que el otro profesor manifestaba que gracias a este tema del aislamiento es que se ha contenido, por así decirlo, el virus, y que Colombia es uno de los países a nivel internacional que ha sido mucho más exigente en este tema de aislamiento. Pero ¿cuál es el problema? Que es importante tratarlo en este sentido. Y es que a pesar de que las políticas del aislamiento garanticen de alguna otra forma que se contenga el virus y no haya contagio, pues estas políticas de aislamiento, al no ser debidamente planificadas, lo que conllevan precisamente es que haya desocupación, pérdidas de puestos de trabajo. Entonces, aquí no podemos inventar, porque es que, como les explico, estoy hablándoles de 1936, estamos en el 2020. Un economista simplemente lee o recuerda y vuelve y retoma los pensamientos de Keynes en ese momento, y lo primero que le va a decir al gobierno es: venga, pero espere un momentico, o sea, aislamos la economía, aislamos la gente, contuvimos el virus, estamos intentando crear más pruebas rápidas, pero ¿y qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar? El hecho de que el Ministerio de Trabajo, a través de su ministro, le diga así de frente a los empresarios: es que ustedes no pueden despedir a sus empleados porque el COVID no se puede considerar como una fuerza mayor para el despido, eso no es una solución para efectos de usted, digamos, de alguna otra forma garantizar que su empleado siga trabajando con usted. Eso no es, digamos, el mejor ejemplo que se le puede dar a los empresarios para que entiendan cómo salir de esta recesión económica. No, al contrario, lo que están es coaccionando al empresariado, obligándolos a que paguen unos salarios sin tener producción. Pero a la misma vez, no solo están afectando a los empresarios, están afectando a los trabajadores, porque es que el empresario no tiene cómo garantizar esos pagos. Entonces, si no viene el Estado a financiar, hace poquito estaban hablando de subsidio a las nóminas, ¿cierto? Entonces, que iban a subsidiar las nóminas hasta en un 40-50%. Si usted tiene una nómina de 20 millones de pesos, el 40% son aproximadamente 7-8 millones de pesos. Es decir, que usted le toca pagar los otros 12 millones de pesos. Pregunta: ¿de dónde se va a sacar un empresario 12 millones de pesos para pagar la nómina del mes de mayo? A pesar de que le financien 8 por parte del Estado y que finalmente no se lo estén regalando, se lo están financiando, y después, más adelante, usted va a tener que seguir endeudado N cantidad de tiempo para poder pagar. A eso es a lo que yo voy, a que analicemos que el Estado. Y acá hay una parte muy interesante que es otra crítica muy respetuosa que quiero hacer. Recuerden que esto es la academia, y en la academia básicamente somos librepensadores. Aquí básicamente lanzamos ideas, y las ideas que sirven ojalá que calen en las personas realmente importantes en este país y que puedan tomar decisiones. Pero hay un problema muy importante, miren lo que dice aquí. Señaló que la lucha contra el desempleo era vital, que fue lo que ya hablamos. Dice: frente al gasto público, señaló que iba a ir contracorriente. En épocas de bonanza se debería reducir el gasto y acumularse un superávit para que en épocas de crisis se pueda devolver el poder adquisitivo a los trabajadores a través de subsidios. Endeudamiento externo, empleo en todo el país. Cuando hablamos un tema del gasto público, a mí me llama mucho la atención que estas ideas de Keynes lo que le están diciendo al Estado es básicamente: ahorre, endeúdese, financie la economía, financie los puestos de trabajo, inyecte dinero en la economía y garantice que todo siga fluyendo normalmente. Pero es importante que el gasto público sea austero, es importante que el gasto público en épocas de pandemia, pues de alguna otra forma sea mucho más austero que las políticas de gasto y de ahorro que son definidas cada año por las empresas y las empresas del Estado y las entidades públicas. Pero lo que uno observa es que, por ejemplo, para el mes de marzo, la Presidencia de la República, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia, que tiene una de las personas, uno de los políticos más avesados de la política colombiana, este señor, el que es, por así decirlo, el ministro del Interior, o el jefe básicamente de la parte administrativa de la Presidencia, a todo le tiene respuesta. Este señor le hablan de todos los temas del COVID, de la economía, de la salud, y él contesta perfectamente. Pero aquí no tuvo una respuesta coherente para decir por qué la Presidencia de la República se gastó 10.000 millones de pesos para comprar unas nuevas camionetas para el presidente de la República, aduciendo que el contrato ya se había firmado, ya se habían comprometido, digamos, que los recursos, que no se podía parar ese contrato, y que adicionalmente pues es porque los vehículos que cuidan al presidente tienen 7 años de uso y que ya habían cumplido. Yo creo
que en épocas de pandemia el gasto público se debe priorizar y que comprarle al presidente de la República camionetas para que estrene, por así decirlo, porque las del 2000, las que llevaban 7 años de antigüedad no cumplían desde el punto de vista técnico, que no sé cuál es, con las condiciones de seguridad, pues algo que a mí me parece muy grave, porque aquí está claro, frente al gasto público debe haber en épocas de bonanza un ahorro, un superávit para efectos de que en épocas de crisis pues pueda el gobierno entrar a salir. ¿Qué hubiese podido hacer el gobierno nacional con esos 10.000 millones de pesos? Pues se los dejo para que ustedes lo piensen y lo analicen. Lo mismo pasó con el Consejo de Bogotá, donde tenían un contrato por 2.000 millones de pesos, igual para darles camionetas y esquemas de seguridad a unos concejales. No es el momento de gastar, no es el momento de renovarle el parque automotor al presidente de la República, pero ok, eso ya se hizo. Lo importante es ver hacia futuro y entender que el gasto público debe ser controlado y que las compras públicas no nos pueden venir acá a decir a la mayoría de los abogados que un contrato de esos no se puede parar cuando hay incertidumbre económica, cuando es una circunstancia de fuerza mayor y lo único que dicen, no, es que tocaba cambiar las camionetas. Por Dios santo, estamos en época de recesión, en época de pandemia. El gasto público se debe priorizar. Ok, pero continuemos con el tema para no hacer, digamos, que estas apreciaciones personales lo realmente importante de esta charla. En Washington las ideas de Keynes tomaron gran relevancia. Keynes viaja desde Londres hacia Estados Unidos a través de intercambios en ese momento de universidades y comienza a asesorar precisamente el nuevo gobierno de Roosevelt. En ese momento, en el 39, estalla la Segunda Guerra Mundial. Ya sabían ustedes que lo que decía Keynes y que vaticinó Keynes en 1920 fue una realidad. Sumir, por ejemplo, a la Alemania de ese momento a una crisis económica de la cual no pudo salir, pues conllevó una venganza. Y esta venganza, de alguna otra forma, se desarrolló a través del pensamiento de un líder político llamado Adolf Hitler. Este tipo, al contrario de los que muchos piensan, pues el tipo no hablaba de guerra, al contrario, el tipo hablaba de paz. Y la mayoría de las charlas que daba en ese momento, que fueron las que lo conllevaron a ser el presidente de Alemania, pues todas las charlas se enfocaban precisamente en la superación de la raza aria, en la superación de la crisis económica y financiera de Alemania, en el pleno empleo, en la alimentación de todas las personas. Es decir, todo se armó para que una persona de un pensamiento radical convenciera a todo un país de que esas ideas económicas y políticas eran las que podían de alguna otra forma sacarlos de la pobreza, sacarlos de la recesión. Entonces imagínense que para 1920 usted tuviera 20 años, ¿cierto? Fuera un alemán pobre, desempleado, pues en 1939 usted ya con 39 años y le dicen vamos a la guerra, que si vamos a la guerra vamos a volver a tener empleo, nuestra economía va a ser la más grande del mundo y vamos a hacer miles de cosas que usted no pudo hacer durante 19 años, pues lo primero que va a hacer la gente es ir para ¿dónde? Para la guerra, porque encontraron un pensador que de alguna otra forma entendía los problemas, pero como dice Keynes, esto simplemente fue suscitado por la venganza y por haber llevado hasta un fondo a un país que lamentablemente no se pudo recuperar económicamente hasta después de la posguerra en 1945. Y hoy podemos ver que Alemania es uno de los países más importantes de la Unión Europea, por así decirlo, uno de los más importantes económicamente. La Segunda Guerra Mundial y la economía. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en 1939 hasta 1945 entre Alemania, Italia, Japón, contra Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia. Keynes ya había vaticinado la venganza de Alemania por la opresión del Tratado de Versalles y sus consecuencias económicas, que fue lo que les acabé de decir. En 1941, con la derrota de Pearl Harbor, Estados Unidos ingresa a la guerra y las políticas económicas de Keynes que sirvieron en la paz, es decir, en la época del 32 al 38, en el New Deal, pues ahora toman mayor relevancia en la economía durante la guerra. Aquí es donde, por así decirlo, el empleo toma mayor relevancia en lo que les voy a manifestar. Entonces, el gobierno americano toma dinero prestado y lo invierte en la guerra. La tasa de desempleo bajó y la depresión desapareció. Hombres y mujeres por todo Estados Unidos trabajaban para la guerra. Se fabricaban armas, uniformes, botas, balas, tanques, aviones, barcos, y esa producción en masa precisamente de estos artefactos para la guerra, pues garantizaron lo que hizo que salieran de la depresión, y es el desempleo.
al garantizar las empresas, específicamente para la guerra en ese momento, garantizaron los empleos y al garantizar el empleo garantizaron el consumo. Entonces, durante la guerra se hizo un control de sueldos y precios de los productos, conllevó una gran recuperación económica a gran escala. Lo que había funcionado durante la paz funcionaría en tiempos de guerra. ¿Qué decía Keynes? Me parece muy interesante. Si la construcción de tanques y armas bélicas puede socavar el desempleo, el bien puede originarse a través de un mal mayor, ¿cierto? Entonces, crear un arma bélica, pero a su vez garantizar el empleo, pues era una de las formas en ese momento que de la economía tuvo para rescatar. Pero miren que no fue la guerra, ¿cierto? Lo que sacó a la recesión, lo que sacó de la depresión de los 30 Estados Unidos en 1939 hacia adelante, fue precisamente que gracias a la guerra en el 41, y no gracias a la guerra porque lamentablemente Estados Unidos pues perdió muchos hombres, pero ganó los puestos de batalla de la economía mundial, como ya lo vamos a ver, pues se garantizó el empleo. Lo mismo pasó en Rusia, es que este ejemplo no solo lo podemos tener en Estados Unidos, Rusia, desde Lenin con los bolcheviques en 1909 hacia 1902 hacia adelante, hasta Stalin con sus políticas precisamente de control de precios en la economía, pues conllevó precisamente que la economía rusa tuviera una pobreza gigantesca y que gran parte de la gente moría de hambre en esa parte del país. Pero ¿qué conllevó también el crecimiento económico y la industrialización de Rusia? Pues precisamente la guerra y la Segunda Guerra Mundial. Rusia era aliado de Estados Unidos, Rusia era aliado de Alemania. Rusia había firmado un tratado con Alemania, un acuerdo de paz, pero Hitler lo incumplió y invadió Rusia, ¿cierto? Y eso conllevó entonces que Alemania ingresara a la guerra. ¿Qué mató a Hitler? Que nunca lo pudo, digamos, llevar a dominar Moscú, el invierno ruso, que acabó básicamente con las ideas de poder conquistar esa parte de Europa. Perdón. Entonces el empleo, como lo explico, en una economía de guerra en Rusia y en Estados Unidos, fue lo que garantizó que esas economías salieran precisamente de la crisis económica. Ya hablamos de Keynes, ¿cierto? Él habla básicamente de la intervención del Estado en la economía, la regulación, el control de precios, la planificación, ¿sí? Y ya hablamos ahora de Hayek, que Hayek dice todo lo contrario. Para las teorías de Hayek, básicamente liberación económica, capitalismo, neoliberalismo son las políticas económicas globales que pueden garantizar precisamente el desarrollo económico. ¿Qué decía en 1944 Hayek? Hayek describe el libro Camino de Servidumbre como una crítica a las ideas de Keynes. Y en él señala que demasiada planificación gubernamental implica demasiado poder gubernamental sobre la economía, destruye la libertad y esclaviza al hombre. Sería un estado totalitario. En 1944, Hayek ya habla de algo que estamos viviendo en Sudamérica, y es el estado totalitarista de nuestro vecino más próximo, y es Venezuela. Si usted está político y económico, usted se dará cuenta que Venezuela es... Perdón un segundo, no sé si me desconecté. Usted puede observar que Venezuela es una economía netamente socialista, y los medios de producción del Estado pues básicamente los maneja el gobierno. Es decir, el gobierno es dueño de PDVSA, el gobierno es dueño de las refinerías, el gobierno es dueño de gran parte de las gasolinerías, el gobierno es dueño de todo. Por eso, en el 44 él decía que demasiada planificación gubernamental, demasiado poder gubernamental vulneraba las libertades. Y si ustedes ven, por ejemplo, en Venezuela, todas las libertades están vulneradas, hasta la misma libertad de prensa que la controla el mismo gobierno. Recuerden que en Venezuela se han cerrado periódicos, se han cerrado canales de televisión. Entonces, la crítica de Hayek en ese momento, a pesar de que estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial en el 44 y que las políticas de intervención de Keynes habían servido, pues estas teorías de Hayek toman relevancia después precisamente de la Guerra Fría, pero ya vamos para allá. Entonces, Hayek fue influenciado por las ideas de Ludwig von Mises.
Von Mises pensaba que los mercados, así como los pueblos, lo mismo, deberían liberarse de la intromisión de los gobiernos. Es decir, que las políticas de estas personas, de estos dos economistas en el 44, eran políticas que de alguna otra forma eran visionarias a lo que era la realidad de la globalización y el mundo, al desarrollo del comercio, al desarrollo de los acuerdos internacionales. Von Mises fue el fundador de la Escuela de Estrategia del Pensamiento Económico. El lema de esta escuela era que los mercados funcionan, los gobiernos no, porque en este momento se veían muchas críticas a los gobiernos socialistas de la época, a los gobiernos capitalistas de la época, y que eso no conllevaba precisamente que los estados fueran eficientes económicamente. Decía también Von Mises, vaticinó que la nueva economía soviética jamás funcionaría porque el gobierno controlaba los salarios y los precios. Estamos hablando de la época de Stalin, que luego también de la época de Lenin, que después de alguna otra forma pasó lo mismo con Stalin, comenzó a controlar precios, a controlar el mercado, la agricultura, y eso llevó que lamentablemente Rusia se sumiera en una pobreza mucho más grande. Decía también que el gran error del socialismo era carecer de un sistema de precios eficaz que enviase información a consumidores y productores sobre el valor de los bienes. Cuando hablamos de los incentivos, por ejemplo, en los mercados que se ven hoy en día, usted puede entrar a un mercado electrónico, ¿sí? En el mercado electrónico hay multiplicidad de oferentes y de demandantes. ¿Qué es lo que de alguna otra forma genera estímulos? Pues que saquen o un producto innovador o el precio de este producto esté por debajo de los mismos productos del mercado o este segmento de mercado. Pues eso conlleva precisamente pues que esos estímulos son los que permitan o que nazcan nuevos productos o que la demanda baje o la demanda sube. Al haber control de precios y usted no saber qué pasa con los productos, qué pasa con los productores y qué pasa finalmente con los consumidores, pues usted no va a tener de alguna otra forma una realidad económica, y eso fue lo que conllevó que estas economías pues tuvieran unas recesiones tan fuertes. ¿Qué decía Hayek? Los precios son la base de la economía operativa, puesto que los precios le dan señales a la economía, balance de oferta y demanda controlada a través del precio, ¿vale? Que es lo que les estaba explicando. Entonces, por un lado tenemos los oferentes, por otro lado tenemos los demandantes. A mayor oferta, ¿sí?, de productos, pues lógicamente el precio va a disminuir y eso va a hacer que la demanda de estos precios se consuma muchísimo más, porque vamos a encontrar más productos con mejores precios dentro del mercado. Cuando hay poca oferta, lógicamente, pues la demanda, al haber bienes escasos, hace que el precio se aumente de determinados productos. Digamos que existe una sinergia entre oferta, demanda y precio. Es una conexidad que existe circular, y esto permite pues que la economía, que también se maneja de manera circular, comience a rodar. ¿Y cómo? A través de algo muy sencillo, el consumo. ¿Y cómo se garantiza el consumo? Perdónenme por ser reiterativos, a través del empleo. Decía Hayek que la libertad es un derecho absoluto, que se debe permitir que un sistema de libre competencia se regule a sí mismo. ¿Y cuál es el sistema de la libre competencia? El mercado. Ya vamos para la mitad de la charla. Perdónenme si estoy haciendo un poco extenso. Hablamos de las instituciones de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países ganadores se dividieron el mundo, así de sencillo, y dictaron las políticas económicas y macroeconómicas para los años venideros. Entonces, con los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos, casi en 1944, 44 países establecen un nuevo modelo económico mundial de la posguerra. Estoy hablando de julio del 44. La guerra termina más o menos como mayo del 45, pero un año atrás ellos ya estaban hablando de cómo debería funcionar el mundo hacia futuro. O sea, me pareció muy visionario lo que pasa con el Bretton Woods, porque básicamente lo que da son todas las políticas económicas que se deben regir. Y miren lo interesante del tema. Se creó el Banco Mundial, que buscaba básicamente generar la estabilidad de la economía mundial. Lógicamente esto se crea no solo hasta 1946, pero desde el 44 se señala qué es lo que se debería hacer. Se crea el Fondo Monetario Internacional, básicamente con el ánimo de luchar contra la depresión de los 30 y también para rescatar parte de las economías destruidas por la Segunda Guerra Mundial. Se instituyó el GATT, que se convirtió más adelante en el OMC. El GATT es el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio. Se definió una política librecambista donde el dólar estadounidense era la moneda de referencia internacional. Entonces, para los que se dedican al tema del comercio, cuando preguntan, pero ¿por qué todo lo tenemos que pagar en dólares? Es porque en 1944 se definió así. Se dividieron el mundo y se dividieron el poder económico del mundo. Por eso Estados Unidos siempre se va a hablar como que es la gran potencia económica,
¿sí? La primera economía mundial. Pero es que es gracias a que en 1944 se definió precisamente estos temas y eso garantizó, pues, eso garantizó que hasta 1971, pues todas las transacciones financieras y económicas en el mundo se hicieran a través de dólares. Es decir, tenía que la gente comprarle dólares al gobierno americano y el gobierno americano les pedía a los países la moneda, ¿cierto? Pero eso es un tema muy complicado. Lo que se definió en ese momento, después del 71, es que cada uno de los países podía tener su economía de manera libre y no debería existir, por así decirlo, un tema cambiario, ¿vale? Entonces, se liberó el comercio mundial, se definió el patrón oro, donde el gobierno americano podía cambiar oro por valores, se definió que los países en déficit debían financiarse a través de las reservas internacionales. Este acuerdo terminó en 1971 con la guerra de Vietnam y en 1973 con la crisis petrolera. Esta crisis petrolera de Estados Unidos en el 73 es una recesión económica que no se convirtió en depresión porque se pudo controlar, pero que conllevó de alguna otra forma un nuevo pensamiento en lo que era la economía americana y más específicamente en algo muy sencillo y son los automóviles. ¿Por qué? Porque esta crisis petrolera evitó, o en ese momento, de que existiera un desabastecimiento de petróleo y a su misma vez pues, de gasolina en Estados Unidos. Pues la mayoría de los autos que se vendían en esa época para el 60 y el 70 eran autos de motores muy grandes, motores 4.500, 5.000 centímetros cúbicos, pues que lógicamente tenían un consumo de gasolina altísimo. Cuando entra la crisis petrolera del 73, pues las empresas fabricantes de vehículos como Ford, Chrysler, General Motors tienen que reinventarse en este momento económico. Y al reinventarse lo que les tocó fue hacer autos mucho más pequeños, con motores mucho más pequeños, para efectos de que una tanqueada de gasolina les sirviera para recorrer cierta cantidad de kilómetros, lo que no pasaba con los autos grandes y robustos como un Camaro, como un Chevrolet, como un J Cobra. O sea, estos vehículos eran de motores 5.000, un motor de una buseta dentro de un carro pequeñito, pues lo que hacían era tener fuerza y volaban, pero lamentablemente consumían mucha gasolina y esto generó pues muchos problemas en esta época. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, entra el mundo en algo que se llamó la Guerra Fría. Y la Guerra Fría básicamente ni era guerra y adicionalmente pues no había ataques de ningún lado o del otro, ¿cierto? Pues estuvo la crisis de los misiles de Cuba, estuvo a punto de estallarse una guerra nuclear, pero todo se manejaba a través de los espías rusos, los espías americanos. Básicamente todos estos procesos económicos, todos esos procesos, perdón, de la posguerra, pues generaron básicamente estos temas. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico y social, militar, informativo, que fue iniciado tras finalizar la Guerra Mundial, entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque este liderado por la Unión Soviética. Aquí es donde se crea la antigua URSS, o la antigua Unión Soviética, que eran los países que tenían una economía socialista y un pensamiento comunista, mientras que por el otro lado el mundo se dividió en los países que apoyaban a Estados Unidos, y estos países pues apoyaban básicamente el libre mercado, el libre comercio y el capitalismo. El mundo se dividió en dos, de 1945 a 1989, ¿cierto? En este tema de la Guerra Fría. ¿Qué pasó también en estos momentos? Pues básicamente las políticas de intervención económica en el mundo, que son las ideas de este señor Keynes, seguían siendo las relevantes, es decir, la economía debería regularse a través del Estado. ¿Y cuándo toman relevancia las teorías económicas de Hayek? Para este momento en especial, y es para la caída del muro de Berlín en 1989. La caída del muro de Berlín de 1989 inició las bases de la nueva economía global. Apoyada en las ideas del intercambio internacional de bienes y servicios, el comercio legal es la nueva punta de lanza de la economía globalizada. Europa nace como una comunidad europea fuerte con un mercado común y una moneda común que era el euro para 1993. En 1994 se crea un acuerdo de colaboración y cooperación europea. Rusia inicia actividades comerciales, políticas y diplomáticas con los países comunitarios y de alguna otra forma se genera esa gran sinergia que existe hoy en día en Europa, básicamente donde están los países comunitarios,
los países que no son comunitarios, pero que forman parte de la comunidad europea desde el punto de vista económico, y comienza a resurgir un nuevo bloque económico para efectos de enfrentar precisamente el libre cambio al que estaban obligados con Estados Unidos y hacerle un contrapeso en ese momento al dólar. En este momento, básicamente China no aparecía en ninguno de estos escenarios políticos de geopolítica global. China resurge después de Mao Zedong del 80 hacia adelante, cuando comienzan a definir, digamos, que una política socialista dentro de un concepto comunista desde el punto de vista filosófico, pero con una economía de libre cambio. Pues es muy curioso. O sea, son comunistas, socialistas y capitalistas al mismo tiempo. La caída del muro de Berlín, como les expliqué, digamos que conlleva precisamente que el mundo comienza a tener en cuenta las ideas de Hayek, es decir, comienza a hablar del libre mercado, comienza a hablar del libre cambio. ¿Y qué pasó precisamente en estos años? Pues de 1989 hasta el 2008 comienza la globalización y el nuevo orden mundial. Entonces comienza la gran apertura económica en todo el mundo. Colombia también vivió la apertura económica, y la apertura económica colombiana pues tuvo básicamente varios inconvenientes, y es que cuando abren la economía en el 91 pues no pensaron en tecnificar las empresas que en ese momento digamos que formaban parte de la cadena de producción, y lo que hicieron fue abrir la economía a las importaciones de productos, pero los productos colombianos no podían competir ni en calidad, en precio sí, pero no en calidad con los productos importados. ¿Y cuál fue el otro problema también que conllevó esto? Que comienza a crearse también a partir del 90 hacia adelante un consumismo que fue el mismo que se vivió en los años 20, donde a través del Internet, que en ese momento ya estaba comenzando a desarrollar, y el mercado global y el comercio, que se fortalece en el 90 y que se desarrolla del 90 al 2000, pues básicamente usted ya podía comprar un producto en Estados Unidos y tener la certeza que en 3 o 4 días le llegaba por correo. Entonces, comienza a darse cuenta el mundo que las economías pueden liberarse precisamente de la intervención del Estado y pueden irse libres a efectos de que las regule el mismo mercado. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Como les explico, la reapertura económica de Colombia fue fallida, ¿sí? Lamentablemente conllevó muchos problemas que soluciones, que era lo que se esperaba en ese momento. Se creó el Ministerio de Comercio, el primer ministro de Comercio Exterior fue Juan Manuel Santos, que fue nuestro anterior presidente. Se creó Prodesport, Bancoldes, instituciones que tenían que ver precisamente con el comercio nacional para incentivar las exportaciones. Se creó la OMC en el 93, la Organización Mundial de Comercio. Comenzaron a generarse desarrollos de motores de búsqueda, como por ejemplo Google, Yahoo. En el 97 al 2001 hubo un crecimiento de las empresas vinculadas al Internet que se negociaran en la Bolsa de Valores en Nasdaq. Esto hizo que las empresas de tecnología en ese momento fueran básicamente la punta de lanza de la economía de los Estados Unidos, y todos los desarrollos tecnológicos que se vivían en ese momento pues conllevaron precisamente que se transformara, por así decirlo, los negocios. Ya no tenía que viajar a Japón para hacer una reunión para vender un producto, sino a través del Internet y de las conferencias que se podían hacer en ese momento, pues yo podía también de alguna otra forma generar un acuerdo o un negocio, y pues que el mismo se facilitara precisamente a través de la comunicación. Pero ¿qué pasa en el 97 y después de 1997? En 1997 se crea el smartphone, el teléfono inteligente. El teléfono ya existía como desde el 73, más o menos desde el 83 en adelante. El primer teléfono móvil celular lo creó Motorola, ¿sí? En 1997, al crearse este smartphone, el teléfono inteligente, pues todos los desarrollos tecnológicos del mundo se enfocan precisamente en un teléfono. Un teléfono inteligente ya puede, perdón un segundo que tengo un mensaje, un teléfono inteligente, a través de un teléfono inteligente, usted ya puede hacer conferencias a través del teléfono inteligente, usted ya puede mandar correos, usted puede comprar en línea, usted puede pagar a través de la sucursal virtual. Un teléfono de estos se convirtió en uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad y uno de los inventos más utilizados por todo el mundo. A través de un teléfono inteligente se dinamizó también el comercio global y las relaciones internacionales, ¿sí? ¿Cuándo también se vivió un salto tecnológico tan importante? En 1950, más o menos 1956, se creó el radio de transistores.
Entonces ya un radio no era, digamos, que una consola grandísima, sino el radio de transistores tenía este tamaño. Ese fue uno de los inventos del siglo XX más importantes. Y nadie se imaginaba que también otro aparato condensado podía generar, digamos, que uno de los productos más importantes y de mayor compra a nivel internacional. Paramos entonces, veníamos en un desarrollo de la globalización y el nuevo orden mundial, ya cae el muro de Berlín, ya no tenemos entonces en ese momento, perdón un segundito que me están escribiendo de la universidad. Perdón que tengo una pregunta acá, un segundo, por favor. Ok, perfecto. ¿Dónde para todo el tema de la globalización? ¿Dónde para todo el tema del comercio? ¿Dónde para todo el tema de la liberación económica? ¿Dónde para todo el tema de la tecnología, del desarrollo de la bolsa de valores, de las inversiones? Para precisamente aquí. Crisis financiera del 2008, la primera recesión económica del siglo XXI. La crisis financiera global del 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre del 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios del 2008, contagiándose primero el sistema financiero estadounidense y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos y diferentes derrumbes bursátiles. ¿Qué pasaba en esta burbuja inmobiliaria que conllevó la crisis financiera del 2008? Al existir una burbuja de precio de los activos, al reventarse provocó una recesión que se retroalimenta hasta convertirse en una depresión. La caída de la demanda provoca un descenso de la producción, lo que provoca un aumento del desempleo, lo que hace la caída de las rentas, la vivienda en ese momento era el principal activo y pues esto de alguna otra forma aumentó que la gente por la incertidumbre generara ahorro y al generar ahorro pues también conllevó que las empresas, por así decirlo, despidieran a gran parte de sus empleados. ¿Qué pasó con la crisis financiera del 2008? Como estamos hablando que desde el 89 hacia adelante la economía se liberó por completo, pues tampoco existía una importante regulación o tampoco se definió una importante regulación, digamos, para efectos de poder controlar las operaciones que se hacían en ese momento en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, uno de los activos más importantes, como les explicaba ahorita, en el tema de bolsa, eran las hipotecas. Las hipotecas eran activos que se podían negociar, condensar en una gran bolsa de hipotecas y negociarlo en la bolsa de valores. Eran unos activos muy seguros. ¿Por qué? Porque estas hipotecas estaban garantizadas precisamente más o menos para el 2000 al 2000, más o menos desde el 90 hasta el 2000 estaban garantizadas por el Estado. Pero luego comienza a haber una especulación de las llamadas hipotecas subprime, hipotecas de alto riesgo que no están garantizadas ni en los ingresos de la persona que era responsable de la hipoteca, sino simplemente se les pagaba en ese momento a los que trabajaban en los bancos y en las financieras y en los fondos de inversión con el simple hecho de poder venderle a cualquier persona una casa. Entonces, una de las personas que más sufrieron en este momento fueron los inmigrantes, porque a los inmigrantes se les engañó diciéndoles que podía pagar cuotas moderadas y que podía pagar su casa sin ningún problema. Estas hipotecas subprime se negociaban en la bolsa de valores como si fueran hipotecas AAA, es decir, hipotecas que garantizaban el pago. ¿Y cuál era el problema en ese momento en Estados Unidos? Pues que en ningún momento se pensaba que la gente podía dejar de pagar, por así decirlo, sus hipotecas. Pero lo que no se dieron cuenta era que en algún momento iba a haber una retractación de la economía, una caída en la construcción, y eso conllevó que gran parte de las personas no pudieran hacer el pago de sus créditos hipotecarios. Al haber una cesación de pagos y al estar precisamente todas estas hipotecas, digamos que negociadas a través de bonos en la bolsa de valores, pues al perder estos bonos, por así decirlo, su valor adquisitivo, porque ya no son hipotecas, por así decirlo, de primer grado, sino no son hipotecas AAA, sino hipotecas tipo triple B, pues eso conllevó precisamente el descalabro de toda la economía de los Estados Unidos, porque es que en este momento los que se cayeron fueron la banca de inversión y la banca tradicional americana. Este problema fue tan grave que, por ejemplo, cuando se quiebra Lehman Brothers, era uno de los mayores bancos de inversión y un gigante en Wall Street.
gran parte de los países del mundo tenían dinero invertido en este banco de inversión, ¿cierto? Y entonces, al bajar la capitalización de las acciones, por ejemplo, de los bonos que tenían capitalizados o que tenían a través de hipotecas, pues entonces pierde valor adquisitivo el valor de la acción, ¿cierto? ¿Qué pasa? Al haber miedo, haber pánico, pues lo que hacen los inversionistas es retirar su dinero. Y además de los bancos comienzan a retirar los ahorros. Esto es gravísimo, ¿por qué? Porque comienza, digamos, de otra forma, un efecto dominó. Al caer los inversionistas, al caer los bancos de inversión y no poder devolverle estas inversiones a los inversionistas y la gente a comenzar a sacar sus ahorros, pues de alguna otra forma generó un descalabro económico grandísimo que acabó con toda la economía del mundo. Es como si este carrito, esta especie de carrito fuera, perdón que tengo otra pregunta. Como si Estados Unidos, la economía americana fuera un carro y atrás en el volco llevara toda la economía global, se fue un abismo y con él se llevó toda la economía, así de sencillo. Entonces, el primer banco que quiebra es Bear Stearns, se colapsa, Countrywide cierra operaciones y Lehman Brothers, que es el mayor banco de inversión, como les expliqué, se declaró en quiebra en septiembre de 2008. Es decir, toda la economía global que tenía inversiones en bancos queda completamente destrozada. ¿Qué hace entonces? ¿Cuáles son las consecuencias financieras del 2008? Son las mismas consecuencias financieras y económicas de 1930 y son las mismas consecuencias económicas del 2020. Por eso decía al principio de la charla que nada de esto está inventado, que esto ya lo vivimos y que es importante que se retome el pasado para saber cuál va a ser las políticas o las líneas hacia futuro. Pues miren, para el 2009, cuando las aguas del colapso económico se calmaron, 5 billones de dólares de dinero de pensiones, ahorros, bonos y valor de casa se perdieron. 5 billones de dólares. Un billón es 1.000 millones de millones de dólares. Se perdieron 8 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo. 6 millones de personas perdieron sus hogares. A nivel mundial, primero cayó España, luego Grecia, luego Italia y con él se vino en picada toda la economía europea. A nivel suramericano se perdió mucho dinero ahorrado en las bancas de inversión, los bancos americanos, congelación generalizada del crédito. La economía moderna, como les explicaba, vive del crédito. Las transacciones de crédito, prestar y endeudarse se pararon por completo. El gran peligro para una economía capitalista es que la caída de la actividad económica se retroalimente. No solo tener una recesión en un solo sector, sino que además de eso esto se riegue por todos los sectores económicos. Entonces, cuando comenzaron a anticipar la escasez de capital, en ese momento, en el 2008, y comenzaron a darse cuenta las empresas que al quedarse congelado el crédito, pues nadie les iba a prestar para poder subsidiar las nóminas, pues eso es lo que hizo de alguna otra forma, es reducir la producción y a su vez, pues generó despidos y disminución del salario. Básicamente fue una crisis global que acabó con gran parte de las empresas, gran parte del dinero que estaba invertido en estos bancos y gran parte de la economía. ¿Cómo resurgen ellos en ese momento? La respuesta a la crisis financiera del 2008 se generó a través de un programa de alivios de activos en problemas autorizados al gobierno de gastar 700.000 millones de dólares para comprar esos activos de las instituciones financieras. Se inyectó dinero en los bancos, se rescataron bancos como el Citibank, el RBCBC, el Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Todos estos bancos insignias fueron rescatados y el Estado tuvo que inyectar dinero en estos bancos. Se comenzó a adquirir deuda privada como efectos negociables, deuda de tarjetas de crédito, títulos de garantías hipotecarias, así como deudas a tesoro a largo plazo. Es decir, que el gobierno se convierte en una banca central y en una banca comercial. Eso no lo hemos visto hasta ahora en Colombia. Finalmente, se buscó aumentar el consumo entre los ciudadanos, se aumentó el endeudamiento externo a través de la venta del bono del tesoro y fue China en ese momento quien ayudó precisamente a financiar todas estas políticas que desarrolló el presidente Barack Obama para poder rescatar la economía en ese momento en Estados Unidos. Entonces, mire lo que hace el Estado aquí. No solo inyecta dinero en los bancos, inyecta dinero en la economía, comienza a recoger las deudas de las personas para algo muy sencillo, porque es que necesitaba garantizar este pago a los bancos, pero a la misma vez quería quitarle un peso de endeudamiento a los particulares, para efectos de que el nuevo dinero que les ingresara por el trabajo les sirviera precisamente para su sustento y generar consumo. Como podemos observar, pues no solo estamos hablando de recesiones económicas, también estamos hablando de pandemias.
Y después de la recesión económica, es curioso, ¿no? En 1918 se acaba la Segunda Guerra Mundial y nace una pandemia y crisis económica global. En 1908 se genera una recesión económica y de una vez una pandemia. Esta pandemia fue del 2009 al 2011. Fue la primera gran pandemia del siglo XXI. La gran diferencia de esta pandemia es que en ese momento no se le pidió a las personas el aislamiento social. Simplemente se intentó controlar en el mundo. La ventaja en ese momento de ese virus era que el mismo no tenía una tasa de mortalidad alta. Entonces, digamos que el aislamiento no fue una de las respuestas en ese momento para luchar contra la pandemia, sino básicamente definir cuál era el paciente cero y pues comenzar básicamente a generar el aislamiento, pero solo de las personas que están enfocadas, no de todo el mundo y de toda la economía. Crisis económica del 2020, inicios de la Gran Depresión. Entonces, ¿qué pasa con el COVID-19 y qué pasa con la economía global? Desde el año pasado, desde el 2019, el mundo estaba viendo, digamos que una guerra económica entre China y Estados Unidos. Esta guerra económica conllevaba precisamente que los dos países se enfrentaran a través de algo que se llama los aranceles. Entonces uno le aumentaba los aranceles, el otro le aumentaba los aranceles, el otro decía que estaban prohibidas sus importaciones. Y así se fue gran parte de finales del 2019 en esa escalada de posiciones geopolíticas, de saber quién lleva las riendas del poder del mundo entre China y Estados Unidos. Esa misma crisis también hizo que en el sector petrolero se genera también, digamos que un enfrentamiento en los países de la OPEC. En este momento se enfrenta Rusia contra Arabia Saudita y eso hace que los niveles del petróleo disminuyan a precios que no se veían desde el 2014. El problema también del petróleo es que nosotros somos una economía netamente petrolera y que gran parte de los ingresos públicos del Estado dependen de los impuestos del petróleo. Así que la caída de los precios, lógicamente, nos genera a nosotros un déficit fiscal. ¿Qué pasó entonces el lunes negro? Recuerden que vivimos ese mismo lunes negro de marzo del 2020, lo vivimos en octubre de 1929, ¿cierto? Lo volvimos a ver en otoño, septiembre del 2008 y volvemos otra vez a una caída y una depresión económica. Entonces, el lunes negro fue una caída de la bolsa de valores en el mercado global, ocurrió el 9 de marzo del 2020. Durante el colapso del mercado de valores, los mercados abrieron con el porcentaje más bajo, precedidas de 2 semanas de considerables caídas. Los mercados bursátiles mundiales sufrieron la mayor caída desde el 2008. O sea, si en el 2008 se perdieron 8 millones de puestos de trabajo, se retrató toda la economía global, mire lo que está pasando en el 2020. Entonces, estas causas notables incluyeron una combinación del brote del COVID-19 y la guerra de los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, que fue lo que les acabé de manifestar. Estados Unidos activó un interruptor automático después de que las acciones cayeran bruscamente. En Colombia también pasó lo mismo, es decir, tuvieron que cerrar la bolsa de valores. Fue tanto el colapso mundial el 9 de marzo del 2020 que la bolsa de valores de Colombia tuvo que cerrar porque los bajones históricos fueron grandísimos. La bolsa de Nueva York también paró, la bolsa de Tokio, la bolsa europea, básicamente todas las bolsas del mundo se colapsaron. ¿Por qué? Precisamente entonces por el tema de la especulación que se vive en la bolsa de valores. Al haber problemas geopolíticos y económicos entre Rusia y Arabia Saudita por los precios del petróleo, y además de eso, la incertidumbre por la nueva pandemia mundial del COVID-19, pues conllevó que la estabilidad de las bolsas de valores cayera inmediatamente. Consecuencias económicas globales de la COVID-19. En Estados Unidos, contracción de la economía americana por primera vez en una década después del 2008. El crecimiento económico se contrajo 4.8 en el primer semestre, sumado a una caída del PIB del 34%. El desempleo cayó en un 15%, dejando 26 millones de personas de puestos de trabajo perdidos en el primer semestre. Estados Unidos es una economía de 330 millones de habitantes. Entonces, imagínense lo que pasa con la economía allá. La deuda pública, el endeudamiento externo aumentó en un 125% y las solicitudes de subsidio de desempleo aumentaron en 10 millones de personas. ¿Por qué tomamos las cifras de Estados Unidos frente a la realidad económica? Porque es que en Colombia no están. Porque a mí me hubiera encantado saber cuál era la tasa de desempleo, cuál es el crecimiento económico, cuál es la deuda pública, cuál fue la contracción económica. Es decir,
En Colombia no se ven cifras, lo único que uno puede encontrar básicamente si investiga más a profundidad el tema son las cifras del DANE, que va a dar sobre desempleo, pero porque el DANE simplemente tiene una información de cuántas empresas hay, pero no hay una realidad básicamente de cifras de cómo está la economía colombiana, y eso de alguna otra forma es preocupante cuando ya han pasado casi 3 meses de la pandemia y no sabemos pues económicamente para dónde vamos. La COVID-19 y las consecuencias económicas globales. El peor escenario posible es que el PIB, que es el Producto Interno Global, se reduzca en un 0.9% en el 2020. Se estimaba que el crecimiento mundial era del 2.5%. La producción mundial podría disminuir aún más si las restricciones impuestas a las actividades económicas se extienden hasta el tercer trimestre de este año. Es decir, si la restricción de aislamiento va a dar agosto y septiembre. Y las respuestas fiscales no apoyan los ingresos y el consumo. Siempre es importante el ingreso y el consumo. De nada sirve que nos pongan 3 días sin IVA si nadie tiene para salir a comprar. A eso es a lo que yo voy básicamente. El descenso del turismo, las exportaciones de productos básicos y la salida de capital tendrá un impacto para los países vulnerables. Los países en desarrollo, concretamente aquellos que dependen del turismo y las exportaciones de productos básicos, se enfrentan a grandes riesgos económicos. La parada repentina en la llegada de turistas perjudica al sector turístico de los pequeños estados insulares, los que tienen, digamos, que salida al mar, que emplean a millones de trabajadores poco calificados, porque el sector turismo no hay necesidad de hacer usted un curso para usted poder trabajar como mesero o transportar a unas personas, ¿cierto? Asimismo, el descenso de los ingresos relacionados con los productos básicos y una reversión de las corrientes de capital están aumentando la probabilidad de sufrir problemas de deuda en muchas economías dependientes de los productos básicos. Los gobiernos pueden verse obligados a restringir el gasto público en un momento en que es necesario incrementar el gasto destinado a contener la pandemia, pero ojo, aumentar el gasto público para apoyar, para contener la pandemia y para apoyar la inversión en la economía. Eso es fundamental. Conclusiones del problema. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas señaló el 1 de abril de 2020 lo siguiente. Dice, las crecientes restricciones a la circulación de las personas y los confinamientos en Europa y América del Norte están golpeando duramente al sector de los servicios. No sé si acá en Colombia no han leído eso. Especialmente a las industrias que conllevan interacciones físicas, tales como el comercio minorista, el esparcimiento y las atenciones sociales. Las actividades recreativas y los servicios de transporte de manera colectiva representan más de 1/4 parte de todos los trabajos de las economías. Es que eso es en todo el mundo. 1/4 parte del trabajo formal en el país, un 15%. Entonces, si no rescatamos ese 15%, pues eso va a conllevar precisamente que la escala de la caída del empleo sea mucho más grande. A medida que las empresas pierden ingreso, ojo con esto, el desempleo aumenta considerablemente, lo que transforma una perturbación en la oferta, en la perturbación en la demanda aún más extensa para la economía. La gravedad del impacto económico, ya se trata de una recesión moderada o profunda, y ese es el riesgo, que esta se convierta en una depresión, dependerá en gran medida de la duración de las restricciones de circulación. Aquí, básicamente, nos aumentaron el tema del aislamiento hasta el 31 de mayo y no sabemos todavía qué va a definir para junio y julio el presidente de la República. En gran medida, la duración de las restricciones en la circulación de las personas y las actividades económicas en las principales economías y el tamaño y la eficacia de las respuestas fiscales a la crisis. Cuando se habla de respuestas fiscales, es que el dinero, el Estado a través de sus ingresos públicos pueda financiar estos puestos de trabajo, pueda financiar la economía de las empresas. La solución. Se necesitan medidas políticas urgentes y ambiciosas, no solo para contener la pandemia y salvar vidas, que es lo fundamental, sino también para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad ante una ruina económica y para mantener el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Si no se garantiza el crecimiento económico, si se quiebran los bancos, el colapso va a ser total en toda la economía. Se debe crear un paquete de medidas de estímulo fiscal bien diseñado que priorice el gasto en salud para contener la propagación del virus y que proporcione apoyo financiero a los hogares más afectados por la pandemia. Podría ayudar a minimizar la probabilidad de sufrir una profunda recesión económica. Recuerden eso, si hay financiación de las nóminas, si hay financiación del gasto, si hay subsidios para las personas más necesitadas, pues eso de alguna otra forma puede incentivar el consumo. Si bien necesitamos priorizar la respuesta sanitaria para contener la propagación del virus a toda costa, no debemos perder de vista la forma en que esté afectando a la población más vulnerable y lo que ello significa para el desarrollo sostenible. Asimismo, si no se definen unas políticas claras de reapertura económica, este aislamiento podría acabar con los ahorros de la clase media
que es una de las más perjudicadas al no recibir subsidios. ¿Por qué la clase media se ve tan perjudicada? Porque la clase media, la dueña precisamente de estos bares y restaurantes que lo tuvieron en un momento como un proceso económico. Es la clase media la que no puede recibir subsidios y está esperando pues que sus empleadores les mantengan sus trabajos, ¿cierto? Pero también es la clase media la que muchas veces son los dueños de micro y medianas empresas y son los que también están esperando que el Estado les dé respuestas o les dé una solución importante frente a este caso. Bueno, yo quisiera primero agradecerles a todos ustedes que me hayan permitido pues dar esta charla. Me hubiera gustado profundizar más, pero como ya ven, ya llevamos casi 2 horas en este proceso y pues lógicamente nos cansamos básicamente de hablar de lo mismo. Lo que quería básicamente manifestarles para concluir es algo muy sencillo, y es que es importante que el gobierno nacional defina políticas públicas económicas claras. Me explico. Si usted lee todos los acuerdos, todos los decretos, perdón, en este estado de emergencia, los ciento y tantos que han salido, pues ninguno habla de una verdadera reactivación económica, ninguno habla de la reactivación y creación de puestos de trabajo, ninguno habla de la financiación específica de los salarios, de la creación de nuevos sectores económicos. Hasta ahorita están empezando a dejar salir, por ejemplo, a las empresas. Hasta ahorita estamos permitiendo, por ejemplo, que sectores pequeños de la economía como la peluquería, los centros comerciales estén saliendo, pero es que nadie va a consumir ni una peluquería, nadie va a ir a comprar ropa al centro comercial, nadie va a ir a consumir precisamente estos servicios si no garantizamos algo muy importante, y es el pleno empleo. Si no se garantiza el empleo, pues no va a haber consumo, y el hecho de que no haya consumo pues va a conllevar precisamente que la economía se vea mucho más afectada, porque tanto las industrias como las empresas necesitan que sus productos se vendan. Por eso existe esta sinergia, esta correlación. Como vimos, el tema de las pandemias no es algo nuevo en el mundo, ni el mundo no lo ha podido superar. Gracias a Dios todas estas pandemias se han superado, pero se han hecho a través de la planificación, se han hecho a través de una decisión inteligente que permite precisamente volver, que las personas formen parte activa de la economía. Como se observa para el 2008 y para, el 2000, y para 1930, en las dos recesiones económicas, pues el tema del aislamiento no era una realidad, ¿cierto? Es decir, que en ese momento sí se podían reactivar los puestos de trabajo como en el 30, sí se podían financiar a los bancos como en el 2008, pero lo que lamentablemente nos enfrenta hoy en día a esta realidad es lo mismo que dice las Naciones Unidas y lo que decía en la parte final de mi charla. Y es que lamentablemente el tema del aislamiento y el hecho de que esto dure más tiempo, pues se va a llevar por delante no solo la economía colombiana, sino gran parte de los puestos de trabajo de este país. Y los empresarios, pequeños y medianos empresarios, pues no tienen de alguna otra forma una claridad sobre cómo el Estado va a financiar sus procesos productivos. Y los empleadores simplemente, perdón, y los empleados pues lo tienen políticas muy endebles del gobierno nacional, específicamente del Ministerio de Trabajo, pues donde le dice que usted no lo pueden despedir. Ok, sí, no me pueden despedir, pero si me pongo del lado del empresario, ¿cómo hago yo para exigirle al empresario que me pague si llevamos 3 meses cerrados? Entonces, el ánimo es entender que ya es el momento en que el gobierno repiense esta recesión económica y evite que la misma se convierta en una depresión, que se sigan perdiendo más puestos de trabajo, porque si superamos la línea, esto va a ser un proceso sin retorno y la economía colombiana no se va a recuperar en estos 3 años que le quedan al gobierno Duque. Nuevamente les agradezco a ustedes la charla, espero que les haya parecido interesante este desarrollo histórico. Gracias a la Universidad de Antioquia, gracias a la doctora Gina, que es la directora de extensión, por permitirnos abrir este espacio, por hablar de economía, hablar de derecho, hablar de la historia, de lo que ha pasado en el mundo y cómo lo que pasó en el mundo ya lo vivimos y hoy en día lo estamos repitiendo y necesitamos es ver hacia atrás para saber cuál va a ser el nuevo norte hacia futuro. Muchas gracias a todos, por favor manténganse en casa, ojalá el Estado a partir del 1 de junio permita que la gente salga a trabajar y que se garantice el pleno empleo que puede garantizar el consumo y evitar la recesión económica como les expliqué. Gracias a todos, doctora Gina, muchas gracias por la oportunidad nuevamente y muchas gracias a la Universidad de Antioquia. Bueno, a todos y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio les queremos agradecer su participación, al profesor muy especialmente por todos esos elementos y esas reflexiones que nos ha otorgado en estas 2 horas,
Aprovecho antes de cerrar para extenderles la invitación para que nos acompañen en nuestra oferta, nuestra parrilla de charlas. Mañana iniciamos el ciclo de conferencias, el derecho a la protección de datos personales en la sociedad digital. Nuestra primera charla es derecho al consumidor y la protección de datos personales en e-commerce. Se va a realizar, insisto, el día de mañana a las 5 de la tarde por el canal de YouTube. Pueden buscar UDA Derecho y Política y ahí se pueden conectar, a cargo de la profesora Ángela Lozada y la profesora Verónica Echeverry. Y el día viernes los invitamos a la charla sobre el análisis de las relaciones entre economía, sociedad y naturaleza en el contexto de crisis generada por el COVID-19, a cargo de los profesores Hernán Villa y Camilo Arango, a las 4 de la tarde por el Facebook de la facultad, por este mismo espacio. Nuevamente, profe, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos seguir contando contigo y a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Gracias. Feliz tarde.